Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. En la entrega pasada estuvimos revisando algunas de las características interesantes que tiene el lenguaje de programación. Revisamos algunos aspectos de Java como plataforma, como lenguaje, etc. Vimos algunos aspectos sobre su especificación, platicamos sobre su sintaxis, sobre que era un lenguaje compilado, interpretado al mismo tiempo y presentamos algunos entornos de desarrollo integrado. En esta entrega lo que vamos a hacer es vamos a revisar los aspectos sintácticos mínimos que ustedes requieren para poder comenzar a incursionar en la escritura de programas con Java. Lo que voy a hacer en este video es presentar de manera general los conceptos mínimos de estas estructuras de programación que tiene el lenguaje. Estaré haciendo algunas anotaciones sobre su sintaxis y en entregas posteriores estaremos aterrizando estos conceptos a los cuales estaré haciendo referencia, pero ya directamente en la solución de algunos problemas tipo aterrizados desde la perspectiva del lenguaje de programación Java. Entonces vamos a comenzar con este video. Uno de los primeros aspectos que necesitamos siempre que vamos a comenzar a programar tiene que ver con este conocimiento de lo mínimo que yo necesito para poder escribir un programa en Java. Y esto es un video que ya estaré realizando posteriormente con esta escritura directamente en un entorno de desarrollo integrado. Aquí simplemente lo voy a platicar para que podamos entender estos conceptos y podamos entrar en contexto de los aspectos que quiero platicarles. Entonces, un programa en Java va a poder ser escrito de diversas formas, es decir, con este lenguaje vamos a poder crear aplicaciones que van a ser programas independientes que pueden ser ejecutados desde cualquier computadora utilizando el intérprete de Java que es la máquina virtual. Vamos a poder crear applets, que son un tipo especial de programa en Java que se ejecutan en este caso a través de un explorador de internet en donde se agrega algo que se conoce como contenedor, que es desde donde se toma la infraestructura de Java para poder hacer la ejecución de este applet. Y vamos a tener los programas tipo servlets, que van a ser estos programas que se van a ejecutar desde un servidor web y que generan contenido web dinámico. Nosotros en este curso, por los alcances, vamos a estar trabajando primordialmente con las aplicaciones, es decir, estos programas que van a ser fácilmente ejecutados en cualquier computadora a través del intérprete de Java. Entonces vamos a comenzar con este primer programa. Vamos a escribir este programa pequeño, muy simple, en el cual solamente vamos a querer que nos despliegue el mensaje Hola Mundo a través de la salida estándar de nuestra computadora, que en este caso sería el monitor. Entonces, para poder escribir un programa en Java, básicamente vamos a necesitar esta estructura. Lo primero es que voy a necesitar incluir, para que pueda ser ejecutado este programa, una infraestructura de construcción que en este caso está proporcionado por las clases. Como comentábamos en el video anterior, Java es un lenguaje orientado a objetos puro, de manera que todo lo trabaja con objetos e interfaces correspondientes para poder hacer la comunicación entre los mismos. Ya lo veremos en el video que se encargue de aterrizar y presentar los conceptos del paradigma orientado a objetos, pero vamos a darnos cuenta ahí que los objetos, para que puedan existir, deben de provenir de una clase. Esas clases las vamos a conocer como fábricas de objetos. Aquí explícitamente todavía no vamos a estar interactuando con los conceptos del paradigma orientado a objetos, sino que estaremos llevando una programación básicamente orientada al procedimiento. Sin embargo, para que nosotros podamos utilizar la infraestructura de Java, será importante que respetemos sus aspectos de construcción sintáctica. Y en este caso, deberemos de respetar que el programa debe de estar dentro de una clase. Entonces, para poder especificar esta clase voy a necesitar incluir algo que se conocen como palabras reservadas. Estas palabras son palabras que van a estar asociadas directamente al lenguaje y que yo no voy a poder utilizar ni para construir una variable ni para construir un método, sino que ya tienen un significado particular dentro del lenguaje y utilizarlas en un contexto diferente generaría un error en tiempo de compilación. Para poder especificar esta clase, entonces voy a necesitar utilizar las palabras reservadas public y class en ese orden, seguido de el nombre que le quiero dar a la clase.
De momento les voy a pedir que tomen esto como un dogma de fe, es decir, créanme que las cosas tienen que escribirse de esta forma para que los programas en Java se puedan compilar, no me muestren errores y los podamos ejecutar. Ya más adelante, cuando tengamos los elementos necesarios, vamos a poder entender por qué necesitamos justamente todos estos elementos en cuanto a la sintaxis. Vean que el programa es pequeño, sin embargo, como ustedes pueden observar, hay varias cosas que necesito considerar para que el programa se pueda ejecutar. Esto es justo lo que hace o lo que da pie a los detractores de Java, quienes no consideran a este lenguaje como el más adecuado para poder enseñar los principios de programación. Ya les había platicado en una entrega pasada que a mí me parecía que justamente esta rigidez en cuanto a su sintaxis logra que ustedes tengan mejores prácticas de programación y que cuando se tengan que enfrentar a lenguajes que no son tan rígidos sea mucho más fácil la curva de aprendizaje. Entonces vamos a necesitar esto que se conoce como el encabezado de la clase, en donde voy a tener las palabras reservadas public class seguidas del nombre de la clase. Vamos a trabajar en este curso, como les comentaba, con buenas prácticas de programación. Lo siguiente que les voy a indicar tiene que ver justamente con algo que en este curso vamos a conocer como convenciones. ¿Qué van a hacer estas convenciones? Van a ser estas reglas que vamos a seguir en el curso, que no porque no las llevemos significa que nuestro programa va a estar mal escrito o no va a funcionar. Pero lo que yo necesito es que ustedes vayan desarrollando buenas prácticas de programación. Entonces, esta primera convención que no está marcado en la sintaxis de Java como impedimento para que mi programa se pueda compilar, pero sí lo vamos a tener del lado de las buenas prácticas de programación. Entonces, siempre que nosotros escribamos nuestros programas que van a estar involucrados dentro de una clase, el nombre de la clase siempre va a comenzar con una letra mayúscula. Esto lo vamos a tomar por convención porque justamente así es como están definidas las clases en la interfaz de programación en Java, es decir, en su biblioteca. Entonces vamos a seguir justamente la filosofía que tiene Java para la especificación de sus clases. Una vez que nosotros tenemos definida la clase, internamente necesitamos programar un método que es justamente el que le da sentido a las aplicaciones. Les había comentado en la diapositiva anterior que en este curso íbamos a trabajar exclusivamente con la programación de aplicaciones. ¿Cómo voy a identificar que un programa cae en la categoría de aplicación? Un programa es una aplicación siempre y cuando tenga implementado el método main. El método main, así como el encabezado de la clase, tiene una sintaxis muy particular. En este caso, esto se va a conocer justamente como la firma del método. Y también tiene un conjunto de palabras reservadas que tienen que ir justamente en ese orden para que no tengamos problemas en cuanto a la compilación. Entonces, la firma del método main es public static void y el nombre main. Aquí nuevamente vamos a tener una convención en el caso de los nombres de los métodos, a diferencia de los nombres de las clases. Estos generalmente van a empezar con una letra minúscula. Esto, si lo leemos literal, es el método principal que tendría la clase, de ahí el nombre main. Es un método que no tiene tipo de retorno, eso lo sé porque estoy empleando la palabra reservada void. Es un método estático y es un método que prácticamente cualquiera puede utilizar, dado que es un método público. Entonces, bueno, ahí nuevamente lo vamos a tomar como dogma de fe. Créanme que las cosas tienen que ocurrir de esta forma para que nuestros programas puedan funcionar. Y la instrucción que se encarga justamente de realizar esta tarea de impresión o despliegue de un mensaje en la salida estándar es justamente el método println. Vamos a darnos cuenta que en Java, derivado de que hay muchas cosas que ya están programadas, entonces muchos de esos aspectos los voy a traer de su interfaz de programación de aplicaciones. Como veíamos en el video pasado, esta interfaz de programación de aplicaciones está constituida por una serie de elementos que forman parte de la biblioteca. Entonces todos estos elementos van a estar siempre agrupados bajo una cierta ruta. Esta cierta ruta nosotros la vamos a especificar justamente con esto que nosotros vamos a conocer como la notación punto. Entonces la notación punto es justamente estos elementos que yo tengo especificados aquí. Y la notación punto va a ser este elemento que nos va a permitir justamente establecer
como la especie de dirección de donde necesitamos tomar los elementos para que los pueda, en este caso, reconocer Java. Entonces vamos a encontrarnos generalmente el nombre del paquete. No siempre es el nombre del paquete. Vamos a ver que Java organiza generalmente todo en términos de paquetes, y aquí vamos a tener básicamente dos tipos de paquetes. Los paquetes que son básicos. En este caso, un paquete básico yo lo voy a reconocer porque comienza con la palabra Java, y vamos a tener un paquete o los paquetes que son opcionales. En este caso, estos paquetes los vamos a identificar por la palabra JavaX. Entonces, en ocasiones lleva el nombre del paquete. Si no lleva el nombre del paquete, bueno, llevará el nombre de la clase. Dentro de la clase estaremos especificando el nombre del método, en este caso, que necesito involucrar para que pueda realizarse la tarea. En este caso, no olvidemos que la tarea que yo estoy buscando efectuar es una que me permita desplegar, es decir, imprimir. ¿En dónde voy a imprimir? Voy a imprimir en pantalla o en la salida estándar, que en este caso es el monitor. Para realizar esta tarea de impresión, vean que Java está utilizando un método que se llama println. Esto lo leeríamos como println. Ya veremos cuando lo estemos ejecutando a qué nos referimos con esto. Pero bueno, este método entonces se encuentra en la ruta system.out, y desde ahí vamos a trabajar con el método println. Evidentemente, la impresión hacia la salida estándar tiene que ver justamente con eso, con salida. Entonces ustedes pueden observar que si voy a mostrar algo en salida, entonces esto está justamente dentro de out. Entonces básicamente esto es lo que nosotros tendríamos justamente para la programación de este primer programa, y el resultado que obtendríamos sería en pantalla la impresión de este mensaje que dice Hola Mundo. La razón por la cual trabajar con este programa Hola Mundo como el primer programa en Java, esto es una tradición, porque se dice que aquellos cursos en los cuales no se escribe como primer programa Hola Mundo son cursos que están condenados a reprobar a todos los alumnos. Entonces, como nosotros no queremos por un lado faltarle esa tradición y tampoco queremos arriesgarnos a que eventualmente podamos ser reprobados, entonces por si sí o por si no, vamos a escribir ya en una siguiente entrega este programa de Hola Mundo, y ya lo veremos en ejecución. Aquí nada más estamos platicando sus características más sobresalientes. Recuerden que si van teniendo alguna duda o algún elemento que no se vaya entendiendo en este discurso que voy efectuando con esta presentación, me pueden dejar algún comentario, me pueden contactar, y yo con todo gusto ahondo en este sentido en los aspectos que haya que aclarar de esto que no se haya entendido en alguna de las diapositivas que estoy presentando. ¿Cuáles van a ser los aspectos importantes que debo de considerar? Bueno, cada programa en Java debe de estar contenido, debe de tener al menos una clase. Las clases van a ser esta construcción que van a definir datos y métodos. Cada clase debe de tener un nombre. Por convención, el nombre de la clase comienza con una letra mayúscula. Para poder ejecutar una clase, esta debe de tener un método main, y la máquina virtual ejecuta el programa invocando justamente al método main. Un método es una construcción que contiene sentencias o instrucciones. Entonces, el proceso de creación, compilación y ejecución del programa lo vamos a tener aquí en este diagrama de flujo. Como ustedes pueden observar, lo primero que necesito hacer es crear, si es que no lo he escrito antes, y si ya lo tengo escrito y no ejecutó, pues lo que tendremos que hacer es modificación justamente del código fuente. Una vez que yo ya he escrito mi programa, ese programa lo tengo que guardar físicamente dentro de mi computadora. Esto es guardarlo en el disco duro. Una vez que ese programa ya existe físicamente en mi computadora, entonces tendré que invocar la herramienta para poder hacer compilación. Dentro del kit de desarrollo Java, la herramienta que se encarga de hacer la compilación se llama Javac, es decir, compilador de Java. La C es por compilador. Y entonces la forma de invocar esta herramienta es javac espacio el nombre de la clase. No debemos de olvidar que el nombre de la clase comienza con letra mayúscula, y la extensión.
todos los programas que nosotros escribamos que estén bajo la categoría de códigos fuente van a guardarse con la extensión .java y así es como los vamos a invocar justamente para la compilación. El compilador se va a encargar entonces justamente de revisar si lo que acabo de escribir sintácticamente es correcto. Si sintácticamente es correcto, lo que va a hacer el compilador es generarme este bytecode. Como ustedes pueden observar en el diagrama de flujo, si hay errores, lo que va a suceder es que vamos a regresar en este sentido a modificar el código fuente que se tenía especificado. Si hay errores en la compilación, pues tendríamos que regresar justamente a modificar el código fuente, tendríamos que guardar esos cambios y nuevamente involucrar o invocar la herramienta de compilación. Decíamos, si no hay errores, se genera este bytecode que nuevamente está almacenado en el disco duro. Y este es un programa que eventualmente podríamos abrir con un bloc de notas. Lo que veríamos, no sé si efectivamente corresponda con lo que está guardando el compilador, porque no debemos de olvidar que este es un código objeto y está escrito principalmente para que sea la computadora quien lo comprenda. Entonces, esta podría ser una aproximación a lo que tendríamos guardado como parte de este bytecode, pero no necesariamente significa que así es como lo está viendo directamente el intérprete de Java. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro código objeto, tendremos que invocar al intérprete de Java, que en este caso está especificado por la herramienta Java. En este caso decíamos que cuando se genera el bytecode, este bytecode en Java se va a guardar justamente con la extensión .class. Una vez que nosotros invocamos este bytecode, nosotros lo vamos a hacer justamente con la herramienta de interpretación Java espacio y nada más voy a utilizar el nombre del bytecode, es decir, bienvenido.class. En la interpretación solamente voy a escribir el nombre del archivo .class. Automáticamente Java sabe que el archivo que se puede interpretar es justamente el que corresponde con el bytecode y en este caso es el que tiene la extensión .class. Si todo ocurrió de maravilla, entonces podremos obtener el resultado, que en este caso sería visualizar en la consola o en la pantalla, en el monitor o dentro del entorno integrado de desarrollo, justamente el mensaje de hola mundo. Si eventualmente tuviéramos un error ya en tiempo de ejecución o el resultado que estoy observando no es el resultado correcto, entonces vean que el diagrama de flujo nos mandaría nuevamente hacia el inicio para poder modificar en este caso el código fuente, volver a guardarlo y volver a seguir este proceso. Este sería justamente el proceso que tendríamos en Java para poder hacer la creación, compilación y ejecución justamente de nuestros programas. Ya lo veremos en una siguiente entrega esto de manera práctica para que a todos nos quede claro. ¿Cuál va a ser entonces la anatomía que va a tener un programa en Java? Los elementos que componen al programa escrito en Java van a ser comentarios, tipos de datos, identificadores, modificadores, sentencias, bloques, clases, métodos y el método main, entre otros. No significa necesariamente que el programa deba de tener todos estos elementos, pero sería una combinación de varios de estos elementos los que darían vida a un programa en Java. Entonces, los comentarios nos van a ayudar a los programadores a comunicar y entender un programa. Estos no van a ser sentencias, es decir, no son instrucciones de programación. Y cuando nosotros invocamos la herramienta de compilación, son ignorados por el compilador. Vamos a encontrarnos comentarios de tres tipos. Los comentarios de una línea van a ser aquellos comentarios, como ustedes pueden observar, que están identificados por dos diagonales. Entonces, si nosotros comenzamos una línea dentro de un programa en Java con dos diagonales, significa que lo que se escriba hacia la derecha va a ser interpretado como un comentario y como tal será ignorado. Habrá algunos otros comentarios que van a requerir más de una línea para poder especificar la razón de ser de ese comentario. Entonces, vamos a tener los comentarios de varias líneas que se van a especificar por una diagonal asterisco y un asterisco diagonal. Entonces, en este marco nosotros vamos a poder escribir comentarios que requieran una explicación mucho más grande. Y finalmente vamos a tener los comentarios de documentación. Este tipo de comentario es realmente el mismo que tendríamos para los comentarios de varias líneas, con la diferencia de que este tipo de comentarios van a comenzar siempre con una diagonal,
seguido de 2 asteriscos. Vean que en este caso el comentario de una línea solamente tiene una diagonal y un solo asterisco, pero los de documentación van a tener una diagonal y 2 asteriscos. Esto es lo que va a permitirnos que una herramienta que vamos a ver más adelante, que es la herramienta Javadoc, lo que nos permita generar los comentarios de documentación. Como ya habíamos platicado en el video en donde se presentó el proceso de programación, veíamos que el tipo de comentarios que íbamos a estar utilizando en este curso eran justamente la documentación de programas, y la documentación de programas esencialmente la vamos a estar trabajando con la herramienta Javadoc para que nos genere una herramienta profesional y que sea ad hoc con los requerimientos que tiene Java. Ya lo veremos en su momento. Dentro del programa decíamos que vamos a tener a los identificadores. Los identificadores van a ser esta secuencia de caracteres que van a comenzar siempre por una letra y que van a contener tanto letras como números. Aquí vamos a encontrarnos una característica que se van a conocer como las letras Java. Estas letras van a incluir los caracteres ASCII de A a Z mayúscula y de A a Z minúscula. Los dígitos incluyen los dígitos ASCII de 0 y 9, y los caracteres signo de peso y guión bajo también son considerados letras Java. De manera que para que nosotros podamos, en este caso, definir un identificador en este sentido, lo que vamos a necesitar es utilizar estos elementos que están siempre comenzando con una letra, que puede ser cualquiera de las que tenemos aquí, incluidos el signo de pesos y el guión bajo. De manera que nombres de identificadores válidos dentro de la sintaxis Java es, por ejemplo, este guión bajo var x, var 2, signo de pesos var 1, mi variable, max-num. Vean que todos estos identificadores cumplen con esta especificación. Algunos identificadores que no cumplirían en este caso con la especificación sería, por ejemplo, que yo definiera un identificador, una variable que tuviera var, un espacio y un 2. Esto sería un error. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden observar, el espacio no es una letra Java. Ahí tendríamos un error en tiempo de compilación. Otro identificador que no sería válido, por ejemplo, sería 2var. En este caso, aun cuando tengo un identificador que puede contener letras y números, vean que en este caso estaríamos comenzando con un número, y aquí explícitamente me dice que debe de comenzar por una letra. Otro tipo de identificador que no sería válido en este caso sería, por ejemplo, var-medio 2. En este caso tampoco sería un identificador válido, y eso es porque, como ustedes pueden observar, el guión medio no forma parte de las letras ASCII, solamente el guión bajo o el signo de pesos. Y vean un aspecto importante que tenemos con esta variable. Como ustedes podrán observar, en algunos casos estos identificadores se van a poder formar de más de una palabra. En este caso vamos a utilizar una notación que se llama camel case. Esta notación camel case lo que nos indica es que si el nombre de tu identificador se compone de más de una letra, de más de una palabra, las siguientes palabras se van a escribir con mayúscula. Por ejemplo, si yo tuviera que definir una variable que se llama mi primer variable, la forma correcta sería mi. Recuerden que en este caso debo de comenzar con una letra. Puede ser mayúscula, minúscula, depende de lo que yo esté utilizando. Claro que aquí debo de atender. Si lo que estoy definiendo es un identificador para una clase, tendré que comenzar con mayúscula. Si estoy definiendo un identificador para un método, tendré que comenzar con minúscula. No perdamos de vista las convenciones que hemos platicado. Pero si fuera en el caso de una variable, yo podría definir, por ejemplo, mi primer variable. Como ustedes pueden observar, se compone en este caso de 3 palabras: mi, primer y variable. Y vean que al utilizar la notación camel case, los inicios de las otras palabras siempre los vamos a escribir en este caso con mayúscula. Esto nuevamente recuerden que es una convención. ¿Eso qué significa? Significa que esto está del lado de las buenas prácticas. No quiere decir necesariamente que si yo no sigo estas buenas prácticas el programa no se va a compilar. Siempre y cuando yo cumpla estas reglas que estoy teniendo para el nombrado de los identificadores,
el compilador no va a tener ningún problema en definir esto. Claro que si yo utilizo caracteres o inicios que no son válidos, pues evidentemente ahí sí tendríamos problemas en la compilación. Entonces, los identificadores no se limitan a los caracteres ASCII. Si el editor de texto lo soporta, se pueden escribir identificadores utilizando caracteres Unicode. Aun cuando se soporta, yo en particular les recomiendo que no utilicen en este caso dentro de la definición de sus identificadores, por ejemplo, caracteres acentuados o caracteres especiales, por ejemplo, como la ñ, porque en efecto, en ocasiones tenemos problemas con la codificación. Entonces, si de repente nosotros escribimos un programa y se lo pasamos a alguien más y su editor trabaja con una codificación diferente, es posible que esos caracteres acentuados o esas señas aparezcan con símbolos raros y entonces nos da mucho trabajo la compilación porque hay caracteres que no son reconocidos como letras Java y entonces por ahí tenemos errores en compilación. La recomendación sería en este caso no utilizar en la medida de lo posible caracteres acentuados o ñes, por ejemplo. Veíamos que dentro de un programa vamos a encontrarnos palabras reservadas, entonces estas palabras son palabras clave, es decir, son palabras que no van a poder ser utilizadas de ninguna forma como identificadores porque ya tienen una connotación diferente dentro del lenguaje de programación. Las palabras como por ejemplo true, false y null no son necesariamente palabras clave, pero sí son reservadas, así que tampoco las voy a poder utilizar como identificadores. Entonces, esta es la lista completa de palabras que son reservadas para Java o palabras clave, las cuales no vamos a poder utilizar, por ejemplo, para nombrar una variable, para nombrar una clase, para nombrar un método, no van a poder ser utilizadas porque cada uno tiene una connotación particular dentro de la estructura de la sintaxis en Java. Entonces, tengan mucho cuidado con este tipo de palabras reservadas y hay que utilizarlas exactamente donde deben ser utilizadas. Como parte de la programación va a ser de mucha importancia que nosotros tengamos la capacidad de controlar el flujo de ejecución de nuestros programas y dentro de Java vamos a encontrar algo que se conocen como estructuras de control. Entonces vamos a tener estas estructuras secuenciales y en la primera parte del curso lo vamos a estar enfocando con el desarrollo de programas que estén orientados al procedimiento, es decir, este tipo de programas en donde tenemos una instrucción seguida de otra y el orden tiene que efectuarse justamente de esa manera para que podamos observar un resultado particular en tiempo de ejecución. Entonces vamos a tener estas estructuras de tipo secuencial, pero también vamos a poder tener estas estructuras que nos van a permitir bifurcar el camino, como se puede observar, es decir, dependiendo de una condición yo podré tomar la decisión de cuál es el camino que deberá de seguir en este caso el flujo de programa. Vamos a tener también estas estructuras que nos van a permitir repetir un cierto número de sentencias o de instrucciones que van a ser las estructuras de iteración, que en la literatura también los vamos a poder encontrar como ciclos o estructuras repetitivas. Y vamos a podernos encontrar también estos métodos que van a ser subprogramas, que van a ser funciones, cuyo objetivo es empaquetar una cierta característica que se quiera tener o modularizar para un cierto programa y que ayudemos en este caso con las buenas prácticas de programación a llevar una estructura de programa mucho más ordenada y que sea mucho más fácil de depurar. Entonces vamos a ver estas estructuras de control un poquito en detalle, aun cuando ya veremos videos en donde las presentaré ya directamente con el lenguaje de programación. Entonces vamos a encontrarnos dentro del conjunto de sentencias de control, en este caso sería la sentencia if simple. Una sentencia if simple en este caso ejecuta una acción si y solo si la condición evaluada es verdadera. A estos ifs también se les conoce como if de una rama. ¿Por qué en este caso if de una rama? Porque como la definición nos dice, nos va a importar solamente la rama verdadera. Entonces aquí está el diagrama de flujo. Vean que la instrucción en términos de la sintaxis de Java utiliza if. Esto lo leeríamos como si se cumple esta condición o esta condición es verdadera, entonces realiza la sentencia indicada. Si esta condición no se cumple, esto que tendríamos aquí indicado como la expresión booleana sería justamente esta condición
de la cual les hablo y que tengo ilustrada en el diagrama de flujo. Entonces, si esta condición inicialmente no se cumple, pues continuamos con el flujo del programa y no me detengo a efectuar este conjunto de sentencias. Vean que aquí tengo un conjunto de llaves, una llave de apertura y una llave de cierre. Estas llaves pueden omitirse siempre y cuando en el cuerpo de la estructura solo exista una sola instrucción. Si dentro del cuerpo de decisión solamente hay una tarea a ejecutarse, entonces en ese caso puedo omitir las llaves. Vean que esta llave de apertura y esta llave de cierre pues simplemente no se escriben y solamente escribo la tarea que necesito ejecutar. Claro que si al tomar una decisión necesito más de una sentencia, entonces es obligatorio colocar esta llave de apertura y esta llave de cierre, que son justamente los límites que nos van a permitir en este caso enmarcar lo que vamos a conocer como el cuerpo de decisión. Entonces, cuando tengo más de una instrucción, será importante que nosotros indiquemos cuál es en este caso el ámbito que tiene en este sentido la condición, ¿sale? Y el ámbito lo vamos a poder marcar justamente con las llaves de apertura y llave de cierre. Vamos a tener algo que se conoce como la sentencia if-else. Decíamos, la sentencia if simple ejecuta una acción si la condición especificada es verdadera, pero si la condición es falsa, en este caso no hace absolutamente nada. De esta forma, si lo que nosotros deseamos es tener una acción alternativa cuando no se cumple la condición, entonces requerimos en este caso la sentencia if-else o sentencia de dos ramas. Entonces vean que aquí vamos a tener nuevamente como teníamos con el if simple, si se cumple la condición, es decir, si esta condición es verdadera, entonces este sería el cuerpo de condición para la rama verdadera. Si no, es decir, si no se cumple la condición, entonces sería este el conjunto de sentencias para la rama falsa. Entonces nuevamente aquí lo estoy colocando en el caso general de que sea más de una sentencia en la rama verdadera o en la rama falsa, de ahí que necesitemos o estén marcados explícitamente la llave de apertura y la llave de cierre, llave de apertura, llave de cierre, pero recuerden que se sigue la misma regla que comentábamos en la diapositiva anterior, es decir, si la sentencia es solo una tarea para la rama verdadera y solo una para la rama falsa, entonces puedo ahorrarme las llaves. Claro está que si a ustedes les causa ruido saber en dónde la pongo y saber en dónde quito las llaves y ustedes prefieren utilizar las llaves de apertura independientemente de si es una o si son varias las sentencias que se tienen que ejecutar, adelante, no hay ningún problema. Recuerden que ustedes deben de programar cómo se sientan más cómodos. Y bueno, aquí está el diagrama de flujo correspondiente, vean las dos ramas y el conjunto de condiciones para la rama verdadera o la rama falsa. Entonces, en cualquiera de los dos casos, dependiendo de la bifurcación hacia la cual se haya ido, vean que en un punto se retoma el flujo normal del programa. Vamos a tener algo que se conoce como las sentencias if-else anidadas. Estas sentencias se pueden colocar dentro de las sentencias if de una rama o if de dos ramas y puede ser cualquier sentencia válida en Java, incluso otro if o un otro else. Si en este caso no hay ningún límite en cuanto al número de sentencias que vamos a poder anidar, evidentemente hay que tener mucho cuidado con el anidamiento porque eso eventualmente podría llevar a que se confunda no solamente el programa sino incluso yo cuando las estoy escribiendo, y más si le añado que algunos cuerpos pueden tener una sentencia y algunos más de una, y entonces si omito y agrego llaves a conveniencia, entonces eventualmente esto podría conflictuarnos mucho. Sin embargo, dentro de la especificación Java no hay nada que nos indique que no podamos anidar estos cuerpos de condición. Las sentencias if o if else anidadas son usadas cuando se desean implementar múltiples alternativas. ¿Eso qué significa? Significa que he llegado a un punto en donde voy a bifurcar, pero en este punto también puedo volver a bifurcar y lo mismo aquí, y en cada uno de estos puntos tener la posibilidad justamente de nuevas bifurcaciones.
Para eso estaríamos utilizando justamente las sentencias anidadas. Vean que aquí se habilitan varios caminos, solamente hay que tener cuidado de que cada cuerpo de condición, ya sea de la rama falsa o de la rama verdadera, esté perfectamente indicado dentro del ámbito, y esto en el caso de las sentencias if else anidadas, quizás aquí sí convenga utilizar tanto la llave de apertura como la llave de cierre para limitar en este caso los problemas que eventualmente pudieran generarse con este tipo de sentencias. Decíamos que las sentencias if else anidada nos sirven para efectuar múltiples alternativas. En este caso vamos a tener justamente dentro de la programación en Java una sentencia que se encarga en parte de realizar este proceso. Entonces, cuando tenemos múltiples alternativas de elección, es posible resolver este problema utilizando las sentencias if else anidadas, como ya las había indicado. Sin embargo, el uso excesivo de sentencias if hace que un programa sea difícil de leer y de entender. Entonces, hay que tratarlas con mucho cuidado. Java proporciona en este caso una sentencia denominada switch que me va a permitir manejar de forma eficiente múltiples condiciones. Esta sería el diagrama de flujo y la estructura que tendríamos en este caso para la sentencia switch. Aspectos que debo de considerar: a diferencia de lo que sucede con las estructuras if else, esto que tengo aquí no es una condición. Entonces aquí tenemos la primera diferencia entre lo que sucede en el switch y lo que sucede con la sentencia if. En el caso de switch no podemos evaluar condiciones, es decir, aquí yo ya le tengo que mandar justamente la bifurcación hacia la cual debo de ir. Entonces imagínense que en este camino de bifurcación que les comentaba, cada una de las bifurcaciones tiene un identificador. Por ejemplo, aquí tenemos la bifurcación 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Entonces, en el caso de las sentencias if else, sí tengo que evaluar una condición para saber a cuál bifurcación tengo que irme. En el caso de que las bifurcaciones ya están identificadas, que son justamente estos valores que tengo especificados aquí, de 1 hasta n, son los distintos caminos que puede tomar esta bifurcación. Entonces, en el caso de switch, yo ya no puedo hacer la evaluación de la condición, sino que yo debo de saber explícitamente cuál es la bifurcación o la salida que debo de tomar para automáticamente irme a esa posición y salir y realizar en este caso el cuerpo de condiciones que se tiene en estas sentencias múltiples. ¿Sale? Entonces esa es una de las grandes diferencias que tenemos entre switch con las sentencias if else anidadas, que aquí no tenemos evaluación de condición. Y muy importante, cada uno de esos caminos está especificado por un case seguido de un break. Es muy importante en este caso el sentido que cobra la sentencia break, porque la sentencia break me permite regresar al punto en el cual se hizo la invocación. Si yo no tengo cuidado y yo no coloco estas sentencias break, vamos a suponer que el camino de bifurcación al cual tenía que irme era el 2. Entonces efectúo esta condición y como no tengo este break que me permita regresar el punto de control a donde se hizo la solicitud de esa bifurcación, entonces significa que el siguiente grupo de sentencias que voy a ejecutar es el de las sentencias 3 y luego 4, 5 y así sucesivamente hasta que llegue a la sentencia N y posteriormente a la sentencia de salida o por omisión. Entonces, por esa razón es muy importante que cada uno de los casos tenga su correspondiente break. Eso nos va a permitir garantizar que cuando entre a una bifurcación solamente puede efectuar los pasos que tengo en esa bifurcación. Y una de las características interesantes que tiene la sentencia switch es que vamos a tener este caso default o caso por omisión, y este generalmente lo vamos a utilizar para algo que se conoce como el control de errores. Es decir, nosotros con la sentencia switch tenemos especificados cuáles son las distintas bifurcaciones sobre las cuales puedo ir. Vamos a suponer que aquí las bifurcaciones estuvieran numeradas de la 1 a la 10 y alguien quiere irse a la bifurcación 11. La bifurcación 11 evidentemente no está definida en estos 10 caminos que tengo especificados. Entonces, ¿para qué utilizaría la sentencia default? Lo utilizaría para decirle al usuario, ¿sabes qué? Que el camino 11 no lo tengo habilitado, solamente tengo habilitado los caminos del 1 al 10. De esta forma le doy información al usuario y el usuario ya puede volver a utilizar mi programa
y tomar una decisión, en este caso informada. Entonces, la estructura default, que es muy interesante dentro de la estructura switch, me permite hacer un control de errores en caso de que alguno de los distintos caminos que tiene definido esta sentencia no estuviera habilitado. La sentencia switch observa las siguientes reglas. La expresión switch debe de arrojar un valor que sea de tipo char, byte, short, int y siempre debe de estar encerrado entre paréntesis, muy importante. Los valores valor 1, valor 2 o valor n deben de tener el mismo tipo de dato que la expresión switch. Es importante notar que estos valores deben de ser expresiones constantes, no pueden ser variables. Cuando el valor de una sentencia case coincide con el valor de la expresión switch, las sentencias que comienzan desde este case hasta que se encuentra la sentencia break o bien el final de la sentencia switch es alcanzado. La sentencia break inmediatamente termina la sentencia switch que se está ejecutando y el caso default, que es por omisión y que además es opcional, puede ser utilizado para realizar acciones cuando ninguno de los casos especificados coincide, como les comentaba, para el control de errores. ¿Sale? Entonces, muy importante estas reglas a tomar en cuenta cuando estamos programando un switch. Entonces no las pierdan de vista porque eventualmente las vamos a utilizar y muy importante, este tipo de sentencia es el que nosotros vamos a utilizar justamente para poder modelar los menús de opciones. ¿Sale? Entonces ya vamos a ver más adelante cuando vayamos tomando más elementos de programación que en algunos casos vamos a necesitar realizar programas que tienen varias tareas y lo mejor será agrupar esas tareas dentro de un menú y la forma más simple de implementar los menús los vamos a tener directamente con la sentencia switch. El otro grupo de sentencias que nos vamos a poder encontrar dentro de los programas los vamos a tener del lado de las estructuras de iteración. Vamos a suponer que necesitamos imprimir la cadena de caracteres hola mundo muchas veces. Sería bastante tedioso tener que escribir la siguiente sentencia cientos de veces. Ya habíamos visto que con system.out.println podríamos imprimir un mensaje en pantalla. Entonces, si yo necesitara imprimir este mensaje 100 veces, con lo que sabemos hasta este momento, tendría que escribir o copiar y pegar 100 veces esta instrucción. Afortunadamente, Java proporciona una estructura de control poderosa llamada ciclo o iteración que permite controlar el número de veces que una secuencia de operaciones debe de ejecutarse. Al utilizar los ciclos le podemos decir a la computadora que deseamos que imprima cientos de veces el texto hola mundo sin tener que escribir nosotros mismos esa sentencia el mismo número de veces. Los ciclos van a ser estructuras de control que ejecutan de forma repetida un bloque de sentencias. Java va a proporcionar 4 tipos de ciclos que son los ciclos while o mientras, do while, hacer mientras, el ciclo for y el ciclo for each. Esos son los 4 tipos de ciclos o de estructuras de iteración que Java nos proporciona. Vamos a ver los 3 primeros. El ciclo while o el que podemos leer como mientras lo podemos especificar de la siguiente forma. Entonces, literalmente lo podríamos leer como mientras se cumple esta condición, es decir, mientras esta condición es verdadera, efectúa este cuerpo de iteración las veces que sea necesario, es decir, mientras esta condición sea verdadera. La parte del ciclo que contiene las sentencias que van a repetirse se denomina cuerpo de ciclo. A cada ejecución del cuerpo de ciclo se le conoce como iteración. Cada ciclo contiene una condición de continuación de ciclo, es decir, una expresión que controla la ejecución del cuerpo. Hay que tener mucho cuidado con la condición de continuación de ciclo. Si nosotros no tenemos perfectamente configurado esta condición, nosotros podríamos generar iteraciones que van al infinito, es decir, en donde nuestros programas no terminan de ejecutarse y tendremos que cerrar o hacer un paro involuntario y tendríamos que hacerlo nosotros mismos para que el programa se pueda detener y entonces lo podamos ejecutar. Entonces habrá que tener mucho cuidado. Siempre que nosotros estemos trabajando con ciclos, necesitaremos la condición que me permita saber si el ciclo continúa o si el ciclo debe de terminar.
Esta condición siempre es evaluada antes que el cuerpo de ciclo sea ejecutado. Si la evaluación de la condición es verdadera, el cuerpo de ciclo se ejecuta. Si la evaluación de la condición da como resultado falso, el ciclo termina y el control del programa se turna a la sentencia que se encuentra después o inmediatamente después del ciclo while. El ciclo while se utiliza cuando el cuerpo de ciclo debe de ser ejecutado 0 o más veces. Y a este tipo de estructuras caen en una categoría que se conoce como estructuras controladas por centinela. En este caso se conocen por centinela porque no sabemos exactamente el número de veces que la estructura se va a repetir, pero sí sabemos cuándo se tiene que detener. Entonces, por eso es que esta estructura cae en esta categoría. Y además el ciclo while, derivado de que comienza con la revisión de la condición, por eso es que este ciclo se puede utilizar cuando necesito que una tarea se repita 0 o más veces. Es importante, como les comentaba, asegurarnos que la condición de terminación de ciclo eventualmente se convierta en falso, justamente para hacer que el programa termine y el ciclo se detenga. Muy importante esto, de lo contrario estaríamos generando ciclos al infinito. Un error de programación común involucra ciclos infinitos, es decir, el programa no puede terminar justamente debido a un error. Y muy importante, este tipo de errores no los detecta el compilador, es decir, no vamos a ver aquí un error en tiempo de compilación, sino en tiempo de ejecución. Y como decíamos, los errores en tiempo de ejecución son los más difíciles de detectar porque estos se deben justamente a malos diseños. Entonces habrá que tener mucho cuidado. El segundo ciclo es el que tenemos que se conoce como el ciclo do while. Es una variación del ciclo while en el sentido de que este ciclo lo podríamos leer como hacer esto mientras. Entonces, como ustedes pueden observar en este caso, no necesito inicialmente que se cumpla una condición como sucedía con el ciclo while para efectuar el cuerpo de sentencias que tendríamos en este caso en la iteración. Esto entonces implica que esta tarea se realizaría al menos una vez. Si después de que se efectúe esta tarea esta condición se vuelve falsa, entonces el ciclo termina y ya no seguimos iterando. Pero este ciclo me permite realizar la tarea una o más veces. En este tipo de ciclo el cuerpo es ejecutado primero, posteriormente la condición de continuación es evaluada. Si la evaluación es verdadera, el cuerpo de ciclo es ejecutado de nuevo. Si la condición es falsa, el ciclo do while termina. Por esta razón, el ciclo do while se utiliza cuando el cuerpo de repetición debe de ser ejecutado al menos una vez. Entonces, decíamos que el ciclo while era 0 o más, el ciclo do while es 1 o más. Y de la misma forma, dado que no sabemos explícitamente cuántas veces se tiene que ejecutar este código, entonces este código también es controlado por centinela, porque no sabemos cuántas veces se va a efectuar, puede ser una o más, ¿sale? Pero sí sabemos cuándo debe de terminar, ¿sale? Entonces eso sí lo debemos de tener bien claro, porque es lo que nos va a evitar que este tipo de estructuras se vayan con ciclos al infinito. El último tipo de ciclo que vamos a revisar en esta presentación es el que se conoce como el ciclo for. El ciclo for utiliza una variable para poder controlar el número de veces que el cuerpo de ciclo será ejecutado y poder saber de esta forma cuándo debe de terminar. Esta variable se denomina variable de control o variable contadora. La acción inicial inicializa dicha variable, la acción después de cada iteración incrementa o decrementa la variable y la condición verifica si la variable ha alcanzado el valor de terminación del ciclo. Esta sería el diagrama de flujo para el ciclo for. Vean que tendríamos una acción inicial. En este caso, esta acción inicial es el punto de partida, a partir de donde vamos a comenzar a contar. Vamos a revisar si este punto de partida hace que la condición se cumpla. Si la condición se cumple, entonces ejecutamos el cuerpo de repetición. Hacemos una modificación en la condición inicial y revisamos si la condición de repetición se sigue cumpliendo. Si es así, volvemos a efectuar el cuerpo de sentencias de iteración y si no, en ese punto se detendría. Entonces, la forma más común de escribir el ciclo while es utilizar el ciclo while como controlado por contador. Decíamos que
Normalmente este ciclo es controlado por centinela, pero también lo podemos modelar como un ciclo controlado por contador. Entonces vean aquí, tenemos definida la variable de control de ciclo o la variable contador. Entonces el contador le damos un punto de partida, revisamos si esta variable contadora cumple con la condición de paro. Si cumple, realiza el cuerpo de ejecución y vean que aquí tenemos la modificación, en este caso de la condición inicial. Este punto es muy importante y generalmente muchos de los errores que tenemos cuando estamos programando ciclos es que no nos acordamos de modificar el valor inicial. Y entonces pues esta condición siempre se cumple y esta es otra forma de efectuar o de lograr que nuestros códigos se vayan al infinito. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Vean que todo lo que necesitaría realizar para poder escribir el ciclo while como una estructura controlada por contador. Esto, para que yo pueda efectuar un while con una estructura controlada por contador, yo debo de saber dónde inicia y necesito saber dónde finaliza. Esa es información que necesitamos justamente saber, dónde arranca y dónde termina. Si yo puedo conocer estos dos puntos, entonces lo más recomendable sería utilizar un ciclo for, justamente porque tiene una variable contadora que le indica el punto de partida, la condición de repetición y qué es lo que tiene que suceder para ir actualizando este valor inicial. Y esto es justamente la condición que me permite controlar justamente esta estructura por medio de un contador. En general, la sintaxis de un ciclo for tiene la acción inicial, la condición de continuación del ciclo y la acción que se debe de realizar después de cada una de las iteraciones. Si esta condición se cumple, entonces ejecutamos el cuerpo de iteración. Como sucede con las estructuras de decisión, también vamos a poder anidar, en este caso, los ciclos. Los ciclos anidados están formados, en este caso, por un ciclo exterior y uno o más ciclos internos. Cada vez que el ciclo externo se repite, se vuelve a entrar y se tienen que ejecutar todos los ciclos internos que se hayan definidos y estos van a comenzar cada vez que tengamos un cambio en el ciclo externo. Hay que ser muy cuidadosos con los ciclos anidados porque aun cuando se permiten, no debemos de perder de vista que los ciclos anidados pueden hacer que el programa tarde mucho más tiempo en terminar. Ya lo verán en su curso de manejo de datos, esto tendrá que ver un poco con la complejidad computacional. Entonces, aunque se permiten, hay que ser muy cuidadosos. Dentro de Java nos vamos a encontrar algo que se van a conocer como tipos de datos. Estos tipos de datos nos van a permitir determinar cuál es el tipo o los valores que va a poder almacenar, en este caso una variable. Y en Java vamos a tener básicamente dos tipos de datos. Un tipo de datos que se conoce como tipo primitivo. Estos tipos primitivos es el tipo de dato original de un lenguaje de programación, es decir, estos tipos de datos que nos proporciona el lenguaje y con los que en ocasiones voy a poder construir tipos de datos abstractos. Se conocen también como tipos primitivos porque son tipos que se han, en este caso, venido trayendo de otras implementaciones como por ejemplo C o C++. Entonces en Java vamos a estar trabajando 8 tipos de datos primitivos. Hay 4 tipos de datos que trabajan para valores numéricos. Vamos a tener 2 tipos de datos para poder trabajar con valores que tienen punto decimal. Y vamos a tener un tipo de dato para trabajar con un carácter, el que sea, pero solo uno. Y el tipo boolean, que es para trabajar con variables dicotómicas, en este caso que tiene solamente 2 posibilidades de valores, falso o verdadero. Entonces aquí están los nombres, en este caso el número de posibilidades que puede almacenar cada uno de los tipos primitivos siempre va a ir avanzando en esta dirección. Entonces aquí vamos a tener la menor capacidad de representación y conforme vayamos avanzando en este sentido tendremos muchísima más capacidad de representación. Esto generalmente es algo que ya sabe hacer en ese sentido Java, sabe que eventualmente se necesitará ir trabajando con estas representaciones cada vez más grandes y dentro de Java vamos a encontrarnos algo que se conoce como cast. Entonces este tipo de conversiones siempre en ese sentido Java las hace de manera automática y yo no tengo que preocuparme. A esto se le va a conocer como cast implícito.
Y el otro tipo de dato que se puede trabajar en Java vamos a tenerlo en este caso como el que se conoce como tipo referenciado. Los arreglos, las clases, las interfaces van a ser tipos de datos del tipo de referencia. El valor de una variable del tipo referencia va a ser una dirección de un conjunto de valores, en este caso representados por una variable. Las referencias en Java van a ser identificadores de instancias de una clase en particular. Ejemplos de referencia los vamos a tener, por ejemplo, en las cadenas, que vamos a tener un tipo que se llama string. La diferencia que ustedes pueden observar entre los tipos referenciados y los tipos primitivos es que, como ustedes pueden ver, todos los tipos primitivos siempre comienzan con letra minúscula. Esa es una de las formas en que podemos identificar al tipo primitivo, mientras que los valores referenciados siempre van a iniciar en este caso con una letra mayúscula, salvo el tema de los arreglos. Entonces vean que aquí el arreglo, aquí ustedes dirán, bueno, pero estás iniciando con letra minúscula, ¿eso significa que esto es un tipo primitivo? No, porque en realidad lo que estaría almacenando aquí sería un conjunto de valores enteros. Entonces esto es lo que me haría en este sentido una referencia. ¿Sale? Ya platicaremos cuando estemos hablando del paradigma orientado a objetos de los tipos referenciados. En esta primera parte del curso nos estaremos centrando explícitamente en los tipos de datos primitivos. Entonces será importante que ustedes los conozcan y los tengan presentes al momento de definir sus variables. Como decíamos, dentro de Java vamos a encontrarnos esto que se conoce como la conversión de tipo. En ocasiones es necesario mezclar valores numéricos diferentes en un cálculo. Consideremos, por ejemplo, las siguientes sentencias. Tengo la definición de tres variables, una de tipo byte, una de tipo long y una de tipo double, con los valores iniciales que se tienen especificados. Java permite que se realicen operaciones binarias con valores que tengan diferentes tipos. Por ejemplo, pueden ustedes observar que en la segunda definición para la variable k se hace referencia a la variable i, que es de un tipo menor. Recuerden que byte está al inicio de los valores de tipo entero y long está al final. Entonces eso significa que la variable de tipo byte tiene menor capacidad de representación, pero la estoy utilizando dentro de una operación que involucra un tipo long. Entonces automáticamente Java hace la promoción del tipo de dato al que corresponde, en este caso de tipo long, para poder efectuar la operación. Estos cambios siempre de menor capacidad de representación a mayor capacidad de representación siempre se van a hacer de manera automática. Entonces, cuando se realiza una operación binaria que involucra dos operandos de diferente tipo, Java automáticamente convierte los operandos basándose en las siguientes reglas. Si uno de los operadores es double, el otro es convertido a double. De otra forma, si es float, el otro es convertido a float. Si es long, el otro es convertido a long. Si de otra forma, si ambos operadores son convertidos a entero. ¿Sabe? Entonces, depende en este caso del tipo de dato, pero siempre estas promociones se van haciendo de menor capacidad de representación a mayor capacidad de representación. A este tipo de conversión lo vamos a denominar la conversión implícita. Para que pueda llevarse a cabo este tipo de conversión es necesario que los tipos sean compatibles y que el tipo de la variable destino sea de un rango mayor al tipo de la variable que se va a convertir. El rango de los tipos numéricos se incrementa en el siguiente orden, como ya lo habíamos visto, partiendo de byte y finalizando con double. Esto, recuerden que la conversión de tipo solamente va a ocurrir directamente de forma implícita en los valores numéricos. Sin embargo, nosotros es posible que podamos involucrar los tipos carácter o el tipo booleano si es que así fuera necesario, pero no lo podríamos hacer en este caso con una conversión de tipo implícita. Tendremos que hacerlo con una conversión de tipo explícita. Entonces, decíamos, es posible asignar un valor a una variable de un tipo que tenga un rango menor, utilizando en este caso una conversión explícita. A esta operación comúnmente la conocemos como casting. El casting es una operación que convierte un valor de un tipo de dato en un valor de otro tipo de dato, generalmente de menor capacidad de representación. Hacer casting a una variable con un tipo menor a una con un tipo mayor se conoce como ampliación de tipos. Hacer casting a una variable de tipo mayor a una variable con un tipo de dato menor se conoce como reducción de tipos.
Hay que tener cuidado porque en la reducción de tipos estaríamos perdiendo capacidad de representación. La ampliación de tipos puede ser realizada automáticamente sin hacer el cast explícito, mientras que la reducción debe de realizarse siempre a través de un cast explícito. Y como les comentaba, es importante notar que al hacer un cast explícito es posible que perdamos precisión. Ahora bien, muchos de los datos con los cuales vamos a estar trabajando los voy a definir como parte de mi tarea de programador, pero habrá otros datos que se los voy a tener que pedir al usuario. Entonces, para poder hacer interacción con el usuario y poder obtener datos, hay varias formas a partir de las cuales se puede realizar esto en Java, pero vamos a ver inicialmente la forma más simple. Entonces decíamos, Java utiliza system.out para referirse al dispositivo de salida estándar, en este caso el monitor, y va a utilizar en este caso system.in para referirse al dispositivo de entrada estándar. En este caso el tipo de entrada, aquí tiene que decir entrada, lo voy a corregir en la presentación que les voy a subir, esto tiene que ser entrada. Y el dispositivo de entrada estándar tendría que ser en este caso el teclado, ¿sale? Entonces, para enviar mensajes a la salida estándar, nosotros simplemente utilizamos el método println para desplegar un valor primitivo o una cadena de caracteres en el monitor. La entrada de información a través del teclado no está soportado directamente por Java, pero es posible utilizar una clase que se llama scanner para crear un objeto que lea una entrada desde system.in de la siguiente forma. Entonces definiríamos en este caso este objeto. Aquí me estoy tomando la libertad de referirme a los objetos, aunque todavía no tenemos elementos para poder entenderlos. Entonces nuevamente esto vamos a tomarlo como un dogma de fe. Entonces créanme que de esta forma tenemos que efectuar esta tarea para que esto pueda funcionar. Entonces voy a definir este objeto lector que se va a encargar siempre que nosotros veamos este system.in. Significa que la interacción es con un dispositivo de entrada. En este caso el dispositivo de entrada será el teclado. Entonces, Scanner es una clase relativamente nueva que se introdujo en la versión 1.5 del kit de desarrollo Java, y un objeto Scanner contiene los siguientes métodos para leer entradas. Entonces vamos a tener básicamente un método que me permita leer cada uno de los tipos de datos primitivos salvo el tipo char. Como ustedes pueden observar en esta lista de métodos para lectura, tengo métodos que me permiten leer los 4 tipos de datos para valores enteros, que son byte, short, next, int y long. Vean que todos se acompañan del método next, el next byte, next short, next int, next long, los correspondientes para punto decimal, float, double, y vean que no tengo un método next char, este no existe, pero sí tendríamos por ejemplo un next boolean. Y tenemos adicionalmente un método que me va a permitir justamente leer las cadenas. Ya hablaremos de las cadenas con un poco más a detalle en entregas posteriores, pero este método next es el que nos permitiría leer variables de tipo string. Muy importante, estas cadenas no deben tener espacios, sino el método next solamente va a leer la primera cadena antes del espacio que se puede encontrar, ¿sale? Entonces ya igual platicaremos cuando estemos interactuando con la clase Scanner para poder hacer recopilación de datos desde el teclado. Entonces veíamos que hay un tipo primitivo en particular que es el tipo boolean, y hay algunas operaciones que se pueden efectuar con este tipo de dato en particular que lo tenemos soportado por Java. Entonces, en ocasiones un programa necesita comparar dos valores, por ejemplo, si j es más grande que i. Java proporciona 6 operadores de comparación u operadores relacionales que son usados para comparar valores. Tenemos los operadores mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, igual igual, y el operador distinto, ¿sale? Entonces, esto nos van a permitir establecer relaciones de orden, generalmente entre valores numéricos, pero también los podemos utilizar entre caracteres o incluso entre cadenas. Ya veremos de qué forma se utilizan para las cadenas. Generalmente estos valores van a funcionar perfectamente sin ningún problema de comparación
cuando estemos trabajando con los tipos de datos primitivos, pero ya cuando estemos trabajando con las cadenas no debemos de perder de vista que las cadenas van a ser clases y van a tener su configuración particular. Entonces una variable que almacena un valor booleano es conocida como variable booleana. Los operadores booleanos u operadores lógicos operan con valores booleanos para crear un nuevo valor booleano. Los operadores lógicos que tenemos aquí van a ser el operador de negación, el operador de AND, el operador de OR y el operador de OR exclusivo. ¿Sale? Entonces aquí vamos a tener justamente lo que se conoce como la tabla de verdad. Entonces las voy a anotar aquí para que ustedes tengan en este caso el conocimiento de cómo operan. No debemos de olvidar que estos operadores, al igual que los relacionales, van a ser binarios. ¿Sale? Entonces vamos a trabajar primero con la de AND. AND lo vamos a tener en este caso con doble ampersand. Entonces solamente tengo, como estoy trabajando con valores booleanos, dos posibilidades. O es verdadero y falso, o es verdadero y falso. Entonces si tengo dos condiciones que son verdaderas y las vinculo por un AND, la condición es verdadera. Si tengo dos condiciones y una de ellas es falsa y lo estoy vinculando con un AND, automáticamente la condición es falsa. Si tengo una falsa y una verdadera, la condición es falsa, y si tengo dos falsas, la condición es falsa. Esa sería la forma en cómo realizarían las comparaciones, en este caso, para el operador AND o de conjunción, y en el caso del operador OR o de disyunción, nuevamente aquí tendríamos el símbolo, es doble pipe, y nuevamente tengo dos valores, verdadero, falso, y tenemos verdadero y falso. Entonces habrá que tener mucho cuidado porque el operador OR tiene más grados de libertad. En este caso, si tengo dos condiciones verdaderas vinculadas por un OR, la condición es verdadera. Si tengo dos condiciones de las cuales al menos una es falsa, la condición es verdadera. Si tengo una falsa y una verdadera, la condición es verdadera. Y si tengo dos falsas, ese sería el único punto en el que la condición completa podría ser falsa. Vean que en el OR tengo más posibilidades de que sea verdadero que falso, mientras que en el AND tengo más posibilidades de que sea falso a que sea verdadero. Esto es muy estricto, este tiene más grados de libertad. Y en el caso del operador NOT, entonces básicamente lo que tendríamos es solamente dos posibilidades. Entonces si la condición es verdadera, se vuelve falsa, y si la condición es falsa, se vuelve verdadera. Esto es la negación. Entonces es muy importante que tengan muy presentes las tablas de verdad de los tres operadores principales para que cuando estén efectuando sus condiciones sepan leerlas y sepan por qué están obteniendo el resultado que se está obteniendo. Entonces decíamos, cuando se evalúa A1 y A2 utilizando el operador de doble ampersand, Java primero evalúa A1 y después evalúa A2, siempre y cuando A1 sea verdadero. Si A1 es falso, entonces ya no se evalúa A2. Cuando se evalúa A1 con el operador OR, Java primero evalúa A1 y después evalúa A2. Si A1 es falso y A1 es verdadero, entonces ya no se evalúa A2. A los operadores de doble ampersand y de doble pipe se les conoce como AND condicional o AND en cortocircuito, y al operador de doble pipe se le conoce como OR condicional u OR en cortocircuito. Ahora, entonces, como ustedes pueden observar, si uno ya dio falso, ya no requiere revisar el otro porque automáticamente sabe por la tabla de verdad que es falso y ya no tiene sentido hacer la revisión. Pero, ¿qué pasa si necesito asegurarme de evaluar ambas expresiones? Entonces Java soporta el operador ampersand, solamente un ampersand y solamente un operador OR. Entonces el operador que nada más tiene un ampersand trabaja exactamente igual que el operador en cortocircuito, y el operador de un pipe trabaja exactamente igual que el operador de pipe en cortocircuito, con la excepción de que los operadores en donde solamente aparece un ampersand y solamente tenemos un pipe siempre evalúan ambos operandos. Evidentemente esto hace que la evaluación de la condición sea más lenta. A este tipo de operadores se les conoce entonces como operadores no condicionales. Y bueno, pues con esto terminamos esta revisión muy rápida, lo entiendo, del lenguaje de programación Java, pero recuerden que en este caso solamente mi interés es dejar sentadas las bases de los conceptos que mínimamente ustedes deben de conocer para comenzar a escribir programas en Java. Lo que vamos a hacer en las siguientes entregas es comenzar a aterrizar
todos estos conceptos directamente con la herramienta que vamos a estar trabajando, el entorno integrado de desarrollo, y la invocación de las herramientas tanto de compilación como de interpretación que tiene Java para poder ver nuestros programas funcionando. Por favor, revisen el material. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor se acercan conmigo para que lo podamos resolver. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en una siguiente entrega. Cuídense mucho. Adiós.